Welcome to the Heaven on Earth podcast, a world where you study the story you were born into and redesign it into the story you choose. A world where you can have heaven on earth right here, right now, no matter the past. For me, heaven on earth is a holistic experience, leading with the heart, engaging with mind, body, and spirit. It's mindful, fostering calm and secure attachments. As we rise into consciousness, it's an earthly journey where we sensually embrace dynamic living. Claudia Campos, bienvenida a mi podcast Heaven on Earth, que significa el cielo acá en la tierra. Ay, Y mi quiero Clau. presentarme primero porque quiero presentarte con tanto honor y tanta ternura y tanta admiración. Pero primero, para mi audiencia y para tu audiencia, voy a presentar un poquito lo que es este podcast y también de decir, mira, que es la primera vez que hago el podcast en español. Entonces, espero que me tengan un poquito de paciencia porque hace tiempo no hago cosas profesionalmente en español. Entonces, Claudia, para ti, para tu audiencia, para mi audiencia, este podcast se llama El cielo en la tierra. No tanto porque sea religioso, pero porque tengo una misión y mi misión es de decirle a todo el mundo, de regar la voz, que no importa el pasado que hemos tenido, podemos tener una salud mental, emocional, física y espiritual, holística básicamente, y podemos vivir esta vida como si fuera el cielo en la Qué tierra. lindo. Me encanta. ¿Verdad? Sí. Me encanta, Soy Claudia Claudia. Cauterucci. Como tú ya me conoces, tengo más de 25 años de ser psicóloga clínica aquí en Washington, D.C. Tengo talleres, hago de todo, pero mi último proyecto es este podcast para que lo reguemos, para que todo el mundo vea lo que estamos haciendo tú y yo, Claudia, en nuestras vidas profesionales y personales. Claudia Campos, te recibo. Y mira, Tan tengo que divina. leer un poquito. Sí, tengo que leer un poquito porque es que eres un ángel, eres un espectáculo. No. Entonces, presento aquí, sí, dime. Que digo yo, tú que me ves con los ojos del cariño, pero realmente, bueno, muchos años de vida profesional y de vida, bueno, de vida, luchando y reinventándonos, ¿no? Sí, así mismo, así mismo. Y siempre tenemos esa oportunidad. Y de conocernos. Ha sido bello el camino que hemos tomado las dos. Y no solo eres mi tocaya, pero eres mi tocaya en CC, las dos, Claudia Cauterucci y Claudia Campos, y las dos colombianas. Imagínate, de verdad hay coincidencias de vida que nos pone maravillosas además. Encontrarse ángeles también como tú, que definitivamente admiro, quiero muchísimo y respeto de verdad todo lo que haces, Claudia, me encanta y bueno, me encanta estar aquí. De verdad te digo que me Ay, encanta sí. estar en tu podcast y gracias por pensar en mí como esa persona que puede, bueno, empezar este podcast también con la línea en español. Así mismo, así mismo. Y sabes, yo te veo con ojos de amor, pero yo sé que hay un mundo de gente a quien tú has impactado que te ven con ojos de amor también. Tan linda. Y Soy ahorita una voy a explicar por qué te ven así. Ok, entonces, por favor, todos los que nos están viendo o escuchando hoy, tómense su cafecito y escuchen esto. Claudia Campos es psicóloga clínica colombiana que tiene una maestría en educación sexual y un doctorado y psicológico clínico y también un doctorado en sexualidad humana y género. También es certificada en trauma, como terapeuta en trauma, y en inglés diríamos trauma informed, ¿verdad? Ujú. Porque nos damos cuenta que hoy en día mucha de la humanidad tiene trauma. Y Sí.
y el podcast habla mucho de eso. Ya. Eres absolutamente una estrella cuando viene a la salud sexual, especialmente, Clau, en nuestras comunidades latinas donde ha sido un tema tabú y hablas mucho, esto es lo que más me encanta, de la salud sexual. Ujú. Y porque lo vemos como parte de nosotros, como ser seres humanos, ¿verdad, Clau? No es algo que tenemos que esconder, sino es algo de quienes somos como humanos. Total. Claudia es experta en eso y tiene más de 30 años. Claudia también es activista porque trabajas mucho para los derechos de la mujer, para el empoderamiento de la mujer. Eres líder reconocida en la comunidad latina aquí en Washington por campañas contra la violencia a la mujer y el derecho de la mujer de tener una vida sexual sana y placentera. Qué lindo que agregas que sea placentera, porque Sí, para muchas mujeres no ha sido. Esto lo vas a explicar tú más por ahorita, porque quiero que esto tú desarrolles más de lo que has hecho en tu vida. En términos de empoderamiento, eres cofundadora de Latinas USA y te he visto en conferencia y de verdad hablas de una manera multidimensional de lo que es ser una latina aquí en los Estados Unidos. Y también has formado un círculo de mujeres latinas, donde tienes más de 10 años. Estás en la televisión y en la radio. ¡Qué divino! Hablando de salud sexual. Y yo me acuerdo esto, y no fue cuando estaba de moda, ¿verdad, Clau, que empezaste esto? Eso no no, estaba de moda. Esto fue hace tiempo que empezaste a sí, hablar en la radio para latinos en español de salud sexual, donde te hacen, o al menos te hacían preguntas y tú le contestabas al público sí, sí, de sí. temas sexuales, de temas de parejas, de temas que se consideraban tabúes. Y hoy en día tal vez un poquito sigue eso, aunque ahora se ha desarrollado el hablar de la sexualidad mucho más. Y eres la primera latina en el área metropolitana y yo diría que nacionalmente también, eres conocida nacionalmente. Y sabemos que has estado como columnista en el Tiempo Latino. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal a quién tengo aquí presente? Tan divino. Eh, por Facebook y tienes tu propio programa que se llama CC, o sea, Claudia Campos, audiencia sin filtro. Y me encanta ese nombre, sin filtro y es la verdad. Y creo, también quiero que desarrolles un poquito por qué se te vino esa frase, Clau, esa frase. Ujú, ujú. eh, y mira, aquí tengo un corazoncito. Tan linda. Porque, y este párrafo sí lo quiero leer. Porque empoderas a las mujeres para que tengan vidas exitosas en lo personal y profesional. Abogas también por el vencimiento de tabúes y prejuicios y sentar bases de una educación para tener relaciones de pareja saludables, libres de violencia y que las mujeres logren a través de su propio empoderamiento divino recuperar sus vidas, independencia económica y así tener vidas más saludables y relaciones de pareja equitativas de amor y respeto. O sea, el cielo en la tierra Ay, qué para lindo. las mujeres. Por eso es que me encanta. Has ganado millones de distinciones como ser la líder comunitaria en Maryland, el premio de campeona comunitaria del año otorgado por Planned Parenthood, yes, 2010, nombrada Mujer del Año del área metropolitana en Washington, en ese mismo año My Sister's Place, por tu trabajo con la violencia contra la mujer, de abuso doméstico. En el 2017 fuiste nombrada como una de las 100 personas más influyentes del área metropolitana de Washington, D.C.
y por el tiempo latino, también por tu liderazgo y trabajo en la comunidad. ¿Qué tal? Espero que mientras yo lo lea sea como una poesía hacia ti, Clau. Tan linda, Qué Clau. honor, qué admiración, qué ternura tenerte. Y solo voy a hablar un poquito más para darte las riendas, y es de decirte, mira, la manera que hago este podcast es de pedirle a mis invitados que hablen en 3 volúmenes, lo que llamo yo los 3 volúmenes de la vida. Obviamente es un poco simplista, pero que hables un poquito de tu volumen 1, que es dónde naciste y a qué historia llegaste en Tan este mundo, linda. ¿verdad? ¿A qué historia llegaste? ¿Cómo fue tu vida en tu volumen 1? El volumen 2 son tus momentos de renacimiento, y a veces esos momentos son porque sufrimos, tenemos momentos difíciles, y tú y yo sabemos mucho de eso en nuestra vida propia, nuestra vida profesional, cuando trabajamos con clientes. ¿Qué momentos fueron los que despertaste a tu propio ser interior a reflexionar sobre ti? Y volumen 3 es tu vida que has escogido, que has diseñado, que eres la arquitecta de esta vida. Entonces, mira. Me encanta, me encantan esos volúmenes, que Claudia, me encanta estar acá. Gracias por esa presentación tan linda, tan llena de cariño, tan llena de amor, que bueno, que me llena el alma, el saber. Y bueno, cuando lo veo así, digo, wow, es que de verdad ha sido, bueno, son muchos años. Obviamente tengo muchos años, pero también de vida profesional, pero más que de vida profesional, creo que de misión de vida. Siempre mi trabajo ha sido como una misión de vida, por lo cual tengo que estar agradecida. Pero, pero a ver, Clau, para comenzar con tus volúmenes que me encantan, el volumen 1, empecemos, me encanta poder como mirar también. A veces uno no ve la vida de uno, pues como que es curioso, porque para mí siempre mi vida ha sido, pues sí, lo que he tenido que vivir, como que no le he puesto o no le ponía, digamos, no, la palabra no es trascendencia, sino como que era, sí, viví esto, lo superé, pero no me daba cuenta hasta qué punto eso impacta la vida también, no solamente mía, sino de quienes están alrededor y de otras personas cuando tú lo cuentas, ¿verdad? Pero para empezar con ese volumen 1, bueno, pues ya lo dijiste, soy colombiana. Bueno, aunque siempre lo digo y me encanta decirlo, y es que soy colombiana, pero cuando llegué a este país como inmigrante me di cuenta que no era colombiana, sino colombianísima. Que lloro con el himno nacional, que me duele mi patria, que extraño, que bueno, que cuando llegué buscaba cada rincón de Colombia, pero también más adelante, pues en otro volumen, puedo hablar de en qué momento yo me empiezo también a identificar, no solamente como colombiana, sino como latina, ¿no? Y orgullosamente latina. Vengo de una familia, bueno, obviamente nací en Cali, Colombia, eh, pero realmente me fui muy pequeña, mis padres se mudan a Bogotá, entonces como que mi vida está entre Cali y Bogotá, ¿verdad? Está en esto, mi niñez también, vivimos muchos años en Bucaramanga, de mi niñez que marcó una etapa súper linda. Bucaramanga representa como mi preadolescencia, entonces también son como estas ciudades que marcan mi vida, de una familia pequeña, nuclear pequeña, papá, mamá, una hermana mayor que yo y yo. Somos 4 en esta familia nuclear, obviamente como todas las familias latinas, rodeada de tíos, tías, primos, primas, el gato, el perro, las mascotas, todo. O sea, una familia latina tradicional, católica, eh, podría decir que muy, sí, obviamente conservadora desde lo religioso, sin embargo también como con una apertura de cosas que tenía más que todo mi papá. Entonces mi niñez fue una niñez muy linda, fue una niñez, yo diría que soy de estas personas que cuentan la historia de su vida y digo, he sido una bendecida, ¿verdad? Que crecer en un hogar
pues de unos padres que definitivamente estuvieron siempre para nosotras allí. Ya papi y mami no están en este plano, me acompañan desde otro plano de vida, de espiritual. Entonces, igual creo que mi niñez fue muy hermosa, fue una niñez, obviamente estudié en colegio de monjas toda mi vida, colegio de solo mujeres, de monjas, en todos los colegios era colegio de monjas, entonces un poquito permeada también por algo que pues hoy en día es de las cosas que más cuestiono, ¿no? De cosas con respecto a esa educación tan restrictiva en muchos temas, incluyendo el tema de la sexualidad, que es curioso Exacto, para mí, ¿no? interesante, Sí, es súper interesante. Entonces, interesante. claro, yo vivo esa niñez espectacular, esas son mis raíces son pues de una mujer que vive en capital, de una niña que es criada también pues con estos valores también de cuidado, de, de culpa, de pecado, Sí, de cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer, de frases tradicionales con respecto a lo que es la mujer, o sea, nada que ver con lo que es la Claudia, que fue creciendo y que fue como entrando en un cuestionamiento de vida. Entonces, pero mis raíces son esas, sí, pero con unos valores profundos de respeto hacia el otro, de amor hacia el otro, de empatía también hacia el otro, ¿no? Una familia que siempre valoró eso. Entonces, obviamente, pues esa es parte, digamos, como de lo que es mi esencia, ¿no? Amo mi familia. Para mí la familia es muy importante, son esos espacios que me encantan. De hecho, son los que más extraño cuando tú eres inmigrante, como todos los inmigrantes, extrañamos mucho nuestra familia y es increíble como cuando vuelves a conectarte con todos estos primos, primas, los pequeños, los que han nacido, ¿no? Vuelves y conectas algo que es increíble. Y aquí mezclo un poquito cosas, claro. Yo lo primero que cuando voy a Bogotá, lo primero que hago al otro día levantarme, tengo la dicha de ir a la casa de una de mis primas que tiene pues un balcón que se ve así como todo Bogotá, es divino. café en mano, a mirar mis montañas y conectarme con esa esencia maravillosa de decir, wow, aquí pertenezco, mi alma está aquí, o sea, en ese sentido. Entonces, esa, digamos, es como lo que permeó mucho de mi niñez y mi preadolescencia, ¿verdad? Claudita, ¿te Eh, puedo hacer unas preguntas a ti? claro, por Digamos, supuesto. te voy a hacer, por lo menos ahorita No, se me vienen me encanta que lo dos. hagamos conversadito. Exactamente, sí, sí, es súper importante. Una es, ¿puedes dar unos ejemplos de alguna de esas frases de las cuales hablas, de algunos recuerdos? Porque me imagino que nuestra audiencia, al menos nuestra audiencia latina, va a inmediatamente conectarse con esas, con esos principios, a veces conservadores, ¿verdad? Cosas que nos metían en la cabeza, por un lado. El otro lado, Clau, quiero que tal vez te acuerdes un poco de momentos a donde esa Claudita, donde esa Claudita es la Claudia de hoy. O sea, por ejemplo, esto es un poco dramático, pero a donde te encantaba salir en la lluvia a mojarte, Ujú. ¿verdad? O a donde veías a la Claudia que es hoy, pero que pues, se desarrolló después. Me encanta saber cómo las maneras orgánicas en nuestra niñez, que siempre han estado allí. Mira, Claudia, es increíble porque a veces uno no piensa mucho en eso y, y hay cosas de mi niñez que recuerdo, pero realmente me acuerdo mucho más, digamos, obviamente la preadolescencia, ¿no? Estoy hablando mis 11 años, 12, eh, y esa niña pequeña era una niña, yo diría que es hasta cierto punto sumisa, una niña juiciosa, una niña que siempre me gustó el estudio. Eh, ya Ujú, después con todo las reflexiones y el análisis, siempre crecí, obviamente, mira, con unos papás, un papá, obviamente, que fue, yo creo que el primero de su generación en esa época que estudió, que fue a una universidad, o sea,
que de admirar. Por eso para mi papá era tan importante el estudio. Una mamá ama de casa, presente siempre en casa, aunque ella trabajó toda su vida, pero cuando se casó y tuvo su primera hija, que fue mi hermana, obviamente no más trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre papás presentes, pero yo era una niña que me gustaba el estudio, me gustaba Sí. estudiar, me gustaba también como sobresalir en esa parte académica. Entonces, yo no fui una niña que diera muchos problemas. O sea, era muy juiciosa porque mi hermana era todo lo contrario. Mi hermana era la locata, la desjuiciada, la intrépida de muchas cosas, pero también porque crecí con cosas, por ejemplo, ahora que tú decías frases, hay algo que yo siempre he captado porque siempre decía, cuando íbamos, mi hermana me lleva 5 años, entonces siempre es una gran diferencia. Pero cuando íbamos de visita donde los tíos o algo, frases y cosas o mensajes que en ese momento pues no los analizaba de esa manera, pero me entraron porque pues es algo que trabajé mucho después. Y era como mis tías, todo el mundo, ay, Patti, ¿cómo está de linda? Mi hermana, Patti, ¿cómo está de linda? Como es de bella, ¿no? Y Lili, mi segundo nombre, que no lo sabe mucha gente, es Liliana. Yo soy Claudia Liliana. Ajá. Entonces soy Lili en mi familia. Ah, y Lili, ay, ella tan inteligente como siempre. Entonces yo crecí, mi hermana es la bonita, Sí, yo la fea. sí, Pero sí. gracias a Dios me pusieron que era inteligente porque me lo creí y me gustaba el estudio. Pero fíjate estas frases que van marcando y Sí, permeando tu sí, vida, sin darte cuenta, obviamente, y los papás también sin darse cuenta, pero yo entonces siempre fui esta niña que a través de ser muy juiciosa, aplicada, de gustarme el estudio, me encantaba aprender, creo que también era la manera como de, aquí estoy, yo también tengo lo mío, ¿no? sí, Era una manera de hacerme sentir que estaba ahí presente de alguna manera, que me admiraran o que me quisieran, ¿no? Por algo. sí, sí. Y qué buen ejemplo, Claudia, de enfatizar mensajes como invisibles, Total. ¿verdad? De lo que recibimos de niños, porque no fue algo directo, pero así lo recibías, por un lado, ¿verdad? Pero por otro, también como que desarrolló ese músculo en ti, aunque parece que orgánicamente te encantaba aprender y Y sigues lo aprendiendo. que estudiaré hasta último momento de mi vida, Sí, hasta donde la sí. cabeza me deje acordarme. Sí, eres alguien que no para de aprender, de que no para Sí, de aprender. Entonces, es como un hilo, eso es lo que estoy buscando, como un hilo que empezó allí por una defensa, por un lado, pero también por una pasión, ¿verdad? Por una pasión. sí, Ujú. y también era una niña muy independiente, o sea, yo creo que como todos los segundos hijos, ¿no? Que se desarrollan más, nos dejan ser más. Entonces, yo era muy independiente, una niña que me gustaba hacer las cosas a mí sola, que igual fui creciendo así. Sin embargo, y aquí voy a hacer un salto de la niñez ya a la adolescencia, claro, porque es la parte donde yo ya empiezo, como digo yo, empezó mi vida a darme enseñanzas que fueron fuertes para mí, ¿no? Y que lo que han marcado muchas de las cosas mías. Y es que eh, tengo como a los 14 15 años, empieza mi primer novio, mi amor, y yo quedo embarazada a los 16 años, claro. Ah, Yo tuve mi hijo siendo adolescente. Eh, Obviamente, en una familia que te estoy diciendo, educación, monjas, familia católica, conservadora, las niñas más cuidadas. O sea, fue algo que fue definitivamente como que marcaron cosas, ¿no? En ese momento. Entonces, obviamente, y una generación, o sea, una sin nada que generación ver. sin nada que ver con lo que Sí, o sea, y para mis papás, obviamente, para mis papás fue pues duro porque además era la niña juiciosa. ¿Cómo haces esto?
La- Eso. es claro, entonces obviamente esa parte para mí quedo embarazada. Yo ya había terminado el bachillerato, como que me rindió en todo en la vida, mira, porque sí recuerdo, y esto haciendo otra vez el análisis de la niña, que bueno, obviamente en esa época lo recibían a uno a los 5 años también, igual que ahora, pero ya para kinder, ¿no? Digamos. Yo a los 4 años molesté tanto a mi mamá que quiero ir al colegio, que me dijo, camine y la llevan de las monjas, pero no la van a recibir. Bueno, pues la monja me vio tan avispada que yo empiezo a estudiar a los 4 años. Entonces termino mi bachillerato, acababa de cumplir los 16 cuando yo me gradué. Entonces yo voy Es a entrar a la... bastante temprano, la verdad, porque usualmente nos graduamos a los 18, o sea, que no es Claro, que tú solo eras estudiosa, es que eras adelantada intelectualmente, Claudia. sí, mi nieto diría que soy nerd. Sí, Ay, la tita es nerd. sí, sí, pero es divino, es otra Pero pasión ser sí, sí. entonces, claro, quedo embarazada a los 16, claro. Yo ya estaba por entrar a la universidad, entonces, claro, yo sabía y yo dije, Dios mío, pues ya se me truncó uno de mis sueños, que era ese, ¿no? La universidad, ser profesional. Yo quería estudiar medicina, siempre me preparé para ser médico. Ah, Em, y entré, presenté el examen, pasé y en ese momento sé que quedo embarazada. Entonces, en mi casa dije, no pasé. Mis papás lo tomaron como tranquila, estás tan joven, mejor empiezas. Y ya pues cuando se enteran, obviamente yo me caso a escondidas, obviamente, nos casamos. Em, yo dije, bueno, aquí se acabó todo. Pues con un papá y una mamá que definitivamente fue el regalo de vida que me dieron, Clau. Recuerdo mucho ese momento en que, bueno, obviamente mi mamá reaccionó pues terrible, pues como todas las mamás, o sea, para ella fue un golpe muy duro, creo que fue de las cosas dolorosas que le tocó vivir a mi mamá, o sea, eh, y para mi papá también. Sin embargo, mi papá, su reacción fue, tú ya decidiste tu vida, Claudia, pero yo todavía tengo derecho a exigirte. Y tú terminas la universidad como sea, yo te la voy a pagar. ¿qué tal? O sea, fue el apoyo más incondicional, entonces obviamente yo ahí empecé a vivir otro mundo, claro, yo no tuve adolescencia. Mi Sí. adolescencia transcurrió entre los libros en la universidad y los biberones de Alex, que es mi hijo, mi único hijo. Eh, y transcurría entre eso. Él también vivió la universidad, él era como la mascota de todos en ese sentido, pero aquí de resaltar fue ese apoyo incondicional que tuvieron mi papá y mi mamá. Mi papá desde esta niña tiene que terminar su carrera y mi mamá desde yo le ayudo a cuidar al niño mientras usted está en la universidad. Pero qué visión el de tu papá, Sí, Claudia, sí, qué y te digo, visión de decir esto sí o sí, ella se va a educar y la vamos, y como con ayuda concreta, porque te ayudaban con Alex, ¿verdad? claro, claro, yo iba a la universidad. En esa época en la universidad había horario diurno y nocturno. Entonces condensaban todo en horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde, las materias. Entonces yo me levantaba, yo me iba toda la mañana a la universidad a estudiar todo. A las 2 de la tarde llegaba y mi mamá me decía, tome su hijo. No me quitaba la responsabilidad. Que hubiera podido ser una adolescente también loca. Entonces, igual, mira, si hay algo que deja esto también era, pues, esa parte, ¿no? O sea, de que mientras todas mis compañeras se iban después de la universidad, como todas, camine a tomarse Ya. la cerveza, a rumbear, a pasar delicioso, yo les decía chao, porque pues tenía una responsabilidad que era un hijo. Entonces, obviamente eso marca una etapa de tal vez madurar, ¿no? De una manera pues muy rápida. Y Cohete.
A y durar cohete. Sí, cohete, sí, además con todo. responsabilizarte, sí. Y era tal para mí la importancia de estudiar, Clau, que en ese momento que mi papá me apoya y que dice estudias, yo dije, bueno, me va a tocar esperar otros 6 meses para volverme a presentar para estudiar medicina, que era lo que yo quería. Llega un amigo mío de adolescencia que me dice, ¿usted cómo se va a quedar sin estudiar? No, entra entonces mientras tanto. Mi tío es el rector de la Universidad Católica. Camine y le pedimos el favor que la deje presentar el examen a destiempo, a ver, para que la reciban. Le digo yo, pero ahí no hay medicina. Me dijo, pero hay psicología, ¿no le gusta? Le dije yo, me parece interesante. Yo siempre digo que la psicología me encontró a mí. Y entro a estudiar así, psicología, Sí. de una manera y me encanta, empiezo Como a estudiar. indirecta, la verdad, como una manera Súper claro, indirecta, como una como manera de antes de que mi papá se arrepienta, antes de que mi papá se arrepienta, yo sigo mejor estudio. estudiando. Pero Sí, claro, quiero enfatizar, si no te molesta, unas cositas y no las vamos a desarrollar ahorita, pero para el volumen 2 y 3 es, primero como psicólogas, tú y yo hemos hablado de cómo nuestras experiencias personales nos ayudan a conectarnos con la gente con las cuales trabajamos. Y el ser una niña de 16 años, porque en realidad es ser niña con una bebé, tener que, que estar entre trabajo, entre tu estudio y ser mamá, ver esas realidades. Puedo saltar al día de hoy y cómo te puedes conectar tú con tantas personas con las cuales trabajas, que de verdad puedes decir, me conecto contigo, me conecto de una manera muy profunda. mira, Clau, obviamente yo ya llevo casi 40 años de vida profesional donde he transitado muchas etapas de mi vida, pero siempre lo he dicho, Clau, yo he sanado a través de mi trabajo. Y es increíble y no lo hago de una manera calculada, sino de una manera orgánica, como que todo en mi vida se va acomodando para que trabaje cosas que tengo, que yo misma también sanar. Por ejemplo, el Ujú, quedar embarazada a los 16 años, el contar con un apoyo de los papás, mi relación de matrimonio, este fue mi primer matrimonio, también yo sufrí de abuso emocional, ujú. tuve violencia, no fue física, pero sí fue una violencia emocional, mi hijo también. Entonces, esa etapa de mi vida, que fue de los 16 a los 26, 27 años, 10 años, yo siempre digo que cada 10 años la vida me ha puesto en estos ciclos que hablamos cosas. Entonces, en esos 10 años fue como el despertar de un adolescente, mire, mijita, este es el mundo. Y esto fue lo que usted escogió, ¿verdad? Quiera o no quiera, esta era su vida y es lo que usted escogió. Y fíjate que después, años después de que ya termino la psicología y todo, me encuentro con el apoyo de mis maestros de sexualidad, que eran sexólogos, que eran los psicólogos más renombrados en esos momentos en Colombia. Y ahí digo, qué rico entrar por esto. Y empiezo con el área de educación sexual, con la mente de qué delicia trabajar en las campañas de embarazo juvenil. ¿Por qué? Porque es que yo entiendo lo que esto significa, pero también entiendo que cuando hay papás con amor y presentes, te cambia la vida, que tu vida si te embarazas, que lo ideal sería no. Entonces, por eso también la planificación, el hablar del tema tan abiertamente, el poder hablarle a la gente también de utilizar métodos de planificación, se vuelve también como parte de mi vida. Se me vino a la cabeza eso y me pregunté, Clau, y te voy a preguntar aquí para todos los que están escuchando, es, qué interesante que como inconscientemente, que quizá, me hago la pregunta, por eso se volvió como una misión tuya, porque el ver el poder de la sexualidad y cuando no conocemos la sexualidad, porque sí eras
más inocente, ¿verdad? Quizá no, Claro. y no tenemos que hablar de los detalles de cómo, de, de, de quién eras de novia, etcétera, etcétera, sino el decir, cuando tenemos una sexualidad inconsciente, cuando no la hablamos, cuando no exploramos, son estas cosas las que pueden ocurrir. Entonces me interesa ese salto otra vez a tu vida presente de que hablas mucho de la sexualidad consciente y saludable. Mira, y es increíble porque esa etapa, digamos, que sí, obviamente no es, yo no era una niña loca, te estoy diciendo que venía de ser la niña juiciosa, Sí, sumisa, que hacía caso, que llegaba temprano a su casa, que no era, que las rumbas, no era la rumbera, pues que llegaba, no tomaba, o sea, realmente, ¿y qué pasa? Pues quedó con un hombre 5 años mayor que yo, que manipula todo, que sí, manipula y yo sin darme cuenta, ahí, hoy lo sé, pero en ese momento uno no lo sabe. Era una niña dependiente emocional, porque desde muy chiquita siempre luché por quiéranme, yo no soy tan bonita como mi hermana, pero soy inteligente, pero entonces, obviamente, fíjate que uno va conectando cosas de su vida y es impresionante. Y eso se lo digo a toda la gente y tú lo sabes. Somos como un cableado eléctrico que hay que mirar a ver dónde es que la electricidad y por qué no está pasando. Entonces, eso marca esa etapa. Fuera de eso, vivo una relación de abuso, de violencia, de un hombre celoso, de un hombre controlador, que pues hizo mucho daño también a toda mi autoestima, a todo lo que era yo. Entonces, años después, porque no fue y hoy inmediatamente, podríamos tal vez decirle que narcisista, de lo que oigo es narcisista, como una claro, pareja muy narcisista, sí. claro, yo fui Ujú. víctima de abuso narcisista. Entonces, un narcisista, entonces, claro, todo eso va marcando cosas en mi vida como la inquietud de no puedo quedarme con esto. Y no fue inmediatamente, digamos, salí de la psicología, porque yo inmediatamente salgo de eso, trabajé con pacientes terminales, claro, trabajé en el hospital militar, en el servicio de hematología y oncología. Fui una de las primeras psicólogas que trabajó con pacientes con VIH-Sida. En la época en que entraba uno como un astronauta, porque no se podía ni tocar el paciente, pues, porque no se sabía qué era esto. Entonces, todo eso fue marcando Pero es que y estabas adelantada de muchas maneras, Claudia, muchas sí, maneras. sí, yo la vida como que, y fíjate que lo que decía al comienzo, yo la veía la vida y sí, es la vida la que me ha tocado, no lo veía, obviamente, con la conexión que lo veo ahora, con la intención interior, con el trabajo espiritual, con el trabajo que he hecho de mí misma a través de la terapia, a través bueno, de afrontar los dolores también de la vida, o sea, eh, en ese sentido. Entonces, recuerdo mucho que es con mujeres con cáncer de seno, que en esa época era mucho más difícil porque eran mujeres que hacían mastectomías y las cicatrices, la mutilación de su cuerpo no era como ahora, que hay mucho más cuidado, que hay reconstrucción. Y me empiezo a dar cuenta de la conexión de ellas con el cuerpo y con su sexualidad. Y ahí ya empiezo a decir un momentico, todo esto tiene que ver, todo, todo tiene que ver con esto. Y ahí es donde comienzo a trabajar mucho más, a empezar a trabajar el tema de educación sexual, a trabajar mucho más y a meterme para poder estudiar sexualidad. Ahí en ese momento es cuando yo digo, no, aquí hay algo más. Y yo soy víctima también de muchas de esas cosas que no me enseñaron. Y por eso me dedico con tanta vehemencia a la educación sexual. O sea que más o menos estás diciendo un poquito que allí empezó tu volumen 2, estos despertares que tenemos existenciales, psicológicos, intelectuales, que empezó con ayudar a la mujer con cáncer de seno, Claudia, que ahí empezó, o sea que ahí conectaste a la mujer, que haces tanto trabajo hoy en día con la mujer y la sexualidad.
¿Sí? Sí, sí, mira, y bueno, se está como entrecortando un poco, Ok. pero sí, ahí comienza tal vez mi trabajo más de toda la parte de sexualidad. Creo que antes de eso, obviamente, era todo el trabajo, obviamente, de psicología. Ya en esa época, obviamente, me divorcio como a los 9 años, duró mi relación. Ya hay divorcio, ya hay muchas cosas que definitivamente me tocó romper muchos estereotipos, claro, en el sentido, me tocó romper también como muchas cosas. Yo fui una de las primeras mujeres divorciadas en Colombia, porque cuando yo me separé no había divorcio, había separación. Sí, Y sí. entonces, obviamente, y una amiga mía que era abogada fue de las que sacó la ley de divorcio y de todo, y un día me dice, ¿quiere divorciarse? Yo ya llevaba como 5 años, 6 años separada. Bueno, pues fui una de las primeras mujeres divorciadas en Colombia. Entonces, digo yo, bueno, la vida, y por eso te digo, yo sentía como que no era nada extraordinario, que la vida era así, punto, ¿verdad? Sin embargo, fue ahí cuando yo empiezo a trabajar en toda la parte de sexualidad, a estudiar mucho más, a darme cuenta que yo sentía que era una necesidad de educar, era como una misión de vida el poder transmitir y decirle a la gente o a un adolescente o a una persona o a una mujer, el conéctate con tu cuerpo, el empieza a mirar tu autoestima, tu valoración. Entonces ahí comienza yo creo que una etapa importante de mi vida. Obviamente también era una mujer que ahí, estando divorciada, pude ir a congresos porque antes no podía, o sea, no me dejaban, no me dejaban, entre comillas. Obviamente estaba con un marido controlador y celoso, entonces yo no, casi que no podía progresar en mi estudio. Ahí ya empiezo a tener, como a renacer, como que Claudia separada, Claudia divorciada Sí. comienza a renacer, a decir, un momentico, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Y bueno, y tuve maestros y gente que admiré mucho, que pues también son tus mentores y son personas que te ayudan, ¿no? Sí. Y lo que me estoy dando cuenta, y no sé si te estás escuchando, Claudia, que fuiste pionera, pero la frase de Chespirito que dicen sin querer queriendo, fuiste pionera de tantas formas. Se dice pionera, Claudia, se usa esa palabra Sí, que sí, 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 que y tienes razón, de verdad, ese puede ser título, de verdad, de un capítulo de un libro, sin querer queriendo, sí, fui pionera de muchos temas, aún del tema de tanatología. Fíjate que estudié, digo yo, mi vida estaba entre Eros y Tánatos, porque igual, habla cuando de estaba. tánatos. Explica esas dos palabras para la Mira, gente que nos Eros es está toda la escuchando. parte de placer, del nacer, del nacimiento, del placer, de lo que es toda nuestra parte de sexualidad y que tiene que ver con la vida. Y Tánatos tiene que ver con la muerte, con el fin de la vida. Entonces yo estudio y hago cursos de tanatología cuando estoy en el hospital militar trabajando con pacientes con cáncer, que en esa época el cáncer, se moría mucha gente, los niños de leucemia. Entonces, yo estudio toda la parte de cómo ayudar a las familias a elaborar los duelos. Entonces, toda esa parte mía era como cuando yo ya despierto y me doy cuenta de lo que tengo entre mis manos y en mi corazón y en mi cabeza, digo, increíble, mi vida está entre Eros y Tánatos, entre la vida y la muerte, Uy, porque eso es lo que he hecho. Y bueno, y ahora, obviamente, años después, con todo el bagaje profesional y con el trauma, me doy cuenta que en la vida vivimos elaborando duelos. Y son pequeños duelos y que son como pequeñas muertes y renacer a otros momentos de sí. la vida y a otros espacios de la vida, ¿no? Sí, exacto. Y cuando, antes de empezar el podcast, para que la gente sepa que estábamos hablando de que eso continúa, el morirnos y el renacer, el morirnos y renacer. Qué interesante que esos son tus temas y que los enseñas. También se me viene a la cabeza, no sé si conoces a la sexóloga
que trabaja mucho con parejas, Esther Perel, es muy conocida hoy en día, Claudia. Sí, Y sí. ella habla de la vida erótica, pero no de la vida erótica en términos solo a la sexualidad, eros, sino al romance de vida, al placer de vida, al vida, cielo en la tierra, una vida llena de detalles y de vibración y de pasión. Entonces me parece interesante que eso es uno de tus llamados también y que empezó viendo la muerte. Que empezó con, sí, y la verdad que es increíble porque yo estoy totalmente de acuerdo y creo también, claro, que mucho de lo que le hace falta a la gente ahora es esa parte del placer y no solamente en la sexualidad, sino en la vida. Vivimos en automático, vivimos sin sacarle gusto a lo que estamos viviendo en el momento, ¿no? Entonces, creo que eso es parte también de lo que para mí ahora es importante transmitir, ¿no? El haber, sí, es cierto que tenemos dificultades, que hay pequeñas muertes, que hay duelos, que hay dolor, y a través del dolor es que aprendemos, ¿no? En ese sentido, pero también hay que vivir la vida con placer y con gusto y con gratitud, ¿no? Sí, sí, tal cual. Heaven on earth. Así Ya, mismo. ¿Cómo total. hacemos? ¿Cómo hacemos que a pesar de nuestras heridas, nuestras traumas, que tenemos todos, que a través de trabajarlas podemos tener una vida erótica? Erótica, pero o sea, definido por nuestra, pues, por el Ujú, vivir, no solo el ujú. morir. Claudia, sigue a tu volumen 3, sigue, entonces empiezas este despertar, empiezas a salir. Lo que estoy oyendo es que empezaste a salir a congresos, a conocer, a vivir tu vida. Sí. Empiezo a vivir la vida, también metiéndome en relaciones que también me hicieron sufrir y que también ahí estaba aprendiendo que la vida, porque duré como 10 años divorciada antes de volverme a casar. Eh, pero también tuve una relación que lo veo y digo, claro, desde los vacíos emocionales, yo amaba desde los vacíos emocionales, yo hablaba desde mis carencias, Qué fuerte. en ese sentido. Entonces, cuando tú amas desde lo que a ti te hace falta, pues te metes en cada locura y en cada relación que por muy hermosa que sea en ese momento, hace daño y haces daño a otros también, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, como que pasaba, digamos, a nivel personal en la Claudia divorciada, por decir, en esos otros 10 años, de los Sí, 28, más o menos, 27, 28, ya no recuerdo bien, a los 38 que fue que me volví a casar. Fueron 10 años exactos. sí. Sin embargo, a nivel profesional, pues por supuesto, volé. Volé porque me encantaba. Ahí fue donde estudié. Tuve también el apoyo de mucha gente. Tuve la dicha de estar en el Proyecto Nacional de Educación Sexual, que es una ley que sacaron en Colombia obligatoria. Y bueno, empecé a viajar por Colombia, empecé a educar maestros en todo el tema de sexualidad. Entonces, en ese sentido, claro, y también yo era pues en ese momento madre soltera con un padre ausente, porque el padre literalmente se divorció no solamente de mí, sino de su hijo. En ese sentido, entonces, obviamente yo tenía que trabajar, mantenerlo, o sea, sé lo que significa ser madre soltera, a pesar de tener el apoyo pues de unos papás que me ayudaban, que me cuidaban, pero igual era eso. Sin embargo, fíjate, y lo hablo abiertamente porque también hoy miro hacia atrás y digo, sí, pude sacar adelante a mi hijo, estudió en los mejores colegios, nunca le faltó nada. Tuvo también unos abuelos muy presentes que fueron como sus papás y tuvo una mamá luchadora, exitosa, triunfadora, pero en el camino se me olvidó el tiempo para él. Ah, sí, Y sí. yo creo que ese es el balance que hoy en día cuando yo veo a las mujeres con el empoderamiento y el éxito y quieren, y digo yo, Dios Tal mío, cual.
la vida está al revés. Uno debería nacer viejito y morir, y morir de bebé. Porque con lo que uno sabe ahora y con lo que yo sé ahora, tal vez por eso disfruto tanto mis nietos, Claudia, porque yo sé que a Alex, por más de que tenía sus abuelos y tuvo cuidados, pues no tenía un papá y su mamá estaba todo el tiempo viajando o en congresos o estudiando o trabajando o en la consulta. Y sí, porque económicamente necesitábamos, pero igual qué lindo que uno pudiera hacer ese balance de vida, claro, porque el tiempo, o sea, yo puedo pasar ahora tiempo con mi Alex adulto, pero su niñez me la perdí. Me la perdí y es algo que siempre me duele cuando lo hablo. Sí, sí. Y es como, y siendo mamás solteras, profesionales, quizá hasta con energías más masculinas porque tenemos que sacar a nuestros hijos adelante solas, ¿verdad? Con apoyo siempre, pero Sí, ahí es donde también se forman las escaseces en nuestros niños, los vacíos en nuestros niños. Entonces sigue como el mismo patrón un poquito, ¿verdad, Clau? sí, Cuando se total. van, sí, sí, cuando no tienen presencia, presencia de mamá o de papá. O de papá. Pero no es de culpar, es de decir cómo seguimos aprendiendo. Claro, No es claro. de Un culpar, aprendizaje. porque conocemos, somos y conocemos. Mamás que están en esas y que si podemos proveerles herramientas, que es parte de la misión mutua, tuya y mía, en las cuales pueden estar más presentes otra vez en, en lo erótico de nuestra vida, en el placer de nuestra vida, en la presencia del momento de ahora en nuestras vidas con nuestros bebés, con nuestros amores, con nuestros propios cuerpos, ¿verdad, Clau? Total, claro, total. Y ahí cobra vigencia el famoso dicho que uno oye siempre de que más vale la calidad que la cantidad de tiempo, ¿verdad? O sea, que no es el tiempo que des, sino la calidad del tiempo. Y es cierto, es Es cierto. cierto, Tú qué puedes lindo. pasar con tu hijo una hora maravillosa y él la va a recordar. O Sí. estar todo el día en la casa y no recordar absolutamente nada de esa presencia. Entonces, Y estar creo distraída como madre, porque, ¿verdad? total. Estar simplemente, sí, no presente. Sí, Total, y de hecho yo veo muchas mamás que no están presentes. Yo las veo en el parque, porque obviamente sí, voy al parque con mis nietos ahora, y voy al parque y digo, ¿cómo se están perdiendo el correr detrás de ellos, en lo que están diciendo de todo? Porque ve uno las mamás pegadas al celular, o sea, al los niños en el celular. cuidado te caes, mira, ¿con quién están? Sí, Entonces, igual, yo digo, y sí, son esos aprendizajes que a veces dice uno, suena uno como a la mamá, como las abuelitas de antes, ¿no? Pero es cierto, y es parte de de las cosas que yo siento que en ese aprendizaje y en esos 10 años, en ese segundo volumen, fueron las que a mí me sí, hicieron renacer, ¿no? O sea, fueron esos momentos. Yo te puedo marcar mis momentos, o sea, sí, el embarazo es el momento, mis últimos años de ese primer matrimonio con el abuso, con el daño tan terrible, no solo para mí, sino para mi hijo. Fue esos momentos de ausencia. Sí, o sea, fueron como todas estas etapas que marcan esa parte de mi vida. Y ya viene pero pues la otra. también la presencia de tu amigo que dijo: "¿Por qué no estudias psicología? Aquí No, tengo un yo lo libro". amo, lo amo. De Tuviste hecho, como momentos todavía me hablo con él, nos chateamos, él vive en Bogotá y siempre le digo, o sea, realmente wow, ángeles, porque he tenido ángeles en mi vida, siempre, siempre he tenido personas que aparecen en el momento indicado, en el momento adecuado, que me ayudan a transitar los dolores del alma. Y es entonces ahí, a mis 38 años, ya teniendo todo este bagaje, esta carrera, todas estas inquietudes a ese nivel de vida, que,
que conozco, al que es mi esposo hoy. Lo conozco en Zacatecas, México, en un congreso. Él es de Costa Rica, pero vivía aquí, en Washington. O sea, dimos toda la vuelta para poder conocernos. Y lo conozco en una época de mi vida que también era muy dolorosa porque mi mami acababa de morir, que son estos duelos que ahí yo aprendí, como digo yo, ahí donde me di cuenta de dónde quedaba el alma y que el alma duele. En ese sentido. Entonces, claro, lo conozco y bueno, ya comienza otra etapa de la vida, claro, que marcó, eso sí, la Claudia Campos sin filtro que conocen ahora. y es, el hecho de que, bueno, nos conocemos y duramos muy poco. A los 6 meses yo ya estaba llegando a este país para casarme con él. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Em, Sí, sí. y en todo esto, pues obviamente ya llevamos 27 años de casados, con todos los altibajos que ha implicado este aprendizaje de ser pareja, porque es una de las, yo digo, y tal vez por eso me dedico tanto a la terapia de pareja, porque me encanta el decir, ¿sabes qué? Es una de las empresas más duras que uno hace, Es, porque es. es construir un mundo con un otro que tiene su propia historia, sus propios traumas, Sus propias sus propios heridas, sus dolores. propios hábitos, sus propias maneras de pensar, y eso va cambiando, eso va cambiando. Y te respeto como psicóloga de pareja, porque es un emprendimiento fuerte el trabajar con pareja. Sí, Claudita, déjame hacerte unas preguntas claves. Y puedes hablar un poquito de lo que fue ser sexóloga en un mundo donde todavía existe, especialmente el mundo latino, conservador, que de hablar abiertamente, sin filtro, de la salud sexual, de temas sexuales, responder a preguntas íntimas. ¿Puedes hablar un poquito de eso? Porque toma claro. valor, de eso, o sea, pionera, pionera absoluta. ¿Puedes Mira, hablar un poquito de eso? sí, cuando yo llego, obviamente acá y empiezo, pues obviamente como todos los inmigrantes, yo siempre digo que llegué hace 27 años, pero que estoy hace 25, porque los 2 primeros me dediqué a llorar. No, y a transitar este mundo que es difícil, independientemente a cómo llegues, ¿no? Yo fui una de las afortunadas, obviamente, no tuve todo la cantidad de retos grandes que tienen muchos de nuestra gente latina y bueno, de los inmigrantes, no solo latinos, sino el inmigrante en general, que además nunca me había puesto a pensar qué significaba ser inmigrante y mucho menos latina, ¿no? Entonces, en ese sentido fue como un aprendizaje muy lindo al comienzo. Y empiezo, más que a trabajar, fue realmente como las oportunidades de vida, ¿no? Fueron dos cosas que me hacen empezar nuevamente el trabajo de sexóloga aquí. Una de ellas, la Clínica del Pueblo, que amo profundamente la Clínica del Pueblo, a Juan Sí, Romagosa y a Catalina Sol, sí. quienes me dieron mi esposo él trabaja en salud pública, entonces los conocía y me presentó con Juan Romagosa, a ver si puedes ayudar, a ver si haces un voluntariado en la clínica, algo que yo me iba a enloquecer aquí. Una mujer, imagínate, llegar nuevamente a decir, todo este esfuerzo que hice de estudiar y de todo, y yo aquí sin hacer nada, no soy nadie. ¿Quién Además, soy? ¿Quién ah, soy acá? claro, Exacto. claro, ¿y quién Una soy? otra muerte, Claudia, otra No, muerte. otra muerte y un duelo durísimo. Sí, Y esto de sentir que daba la vuelta a la manzana y me perdía y lloraba como los niños de 7 años porque me perdí. Tener que llamar, estoy perdida, me sentía como muchos, o sea, me sentía lo más tonto, sin el idioma, porque además uno estudia inglés en su país y uno cree que llega aquí bilingüe, ¿no? No entendía nada, o sea, bueno, terrible, pero bueno, eso es parte de la inmigración. Pero el parte de sexóloga, para responder tu pregunta, nace un poco más con la Clínica del Pueblo. Hablo con Juan, hablo con Catalina y me dicen, wow, o sea, qué rico, estamos haciendo un trabajo eh, para mujeres heterosexuales con VIH, con VIH-Sida, en prevención de VIH-Sida para mujeres heterosexuales. ¿Quieres hacer unos talleres? Y yo, ¿cómo que sí quiero? Claro.
obviamente ya había hecho consultorías en Pajo, en la OPS, y sin embargo empiezo a trabajar en la clínica y a empezar a conocer un mundo maravilloso de la inmigración, donde uno piensa también que sabe mucho, Clau, y llega uno a encontrar también otra población distinta, una población donde tengo que empezar también a darme cuenta el abuso, la violencia, eh, mujeres que vienen de abusos sexuales infantiles muy comunes en nuestros países, en la zona de campo. El también empezar a trabajar pues todo ese tema de violencia de género, pues la Clínica del Pueblo fue mi nicho y ahí empiezo a trabajar básicamente pues con la comunidad latina, a trabajar todo el tema de violencia de género y coincidencialmente a eso, también por intermedio de alguien que conocían, me invitan a un programa de radio para hacer unas preguntas de salud sexual. Esto fue, en ese momento se llamaba HRN Hispanic Radio Network. Y cuando hago la entrevista y de todo, sale uno de los dueños, me dice, a usted la quiero para un programa. Hagamos un programa de sexualidad. Y nace el primer programa que hago aquí en el área con Mario Sol, que es un periodista absolutamente respetado y serio acá, además súper serio. Y empezó el programa Sexo y Algo Más. Y ahí comenzamos el programa y desde ahí yo no he soltado la radio en los 20 y pico de años. Qué belleza. Y empiezo a darme cuenta que a pesar de que se habla mucho y que bueno, en Colombia habíamos hecho ya un trabajo mucho más de sensibilización, aquí obviamente yo estaba con una población que creo que claro, muchas de ellas todavía hay señoras que me mandan mensajes diciendo que están rezando por mí. Porque me voy a quemar en el infierno por hablar de estos temas. Sí, Y, ¿Qué tal? sí, y pues sin embargo, pues la aceptación, además porque pues obviamente el lenguaje con el que se habla de respeto, de que entendamos que la sexualidad no solamente tenemos que hablarla a través de un chiste vulgar o de algo, no, sino empezar a educar, pues ha sido mi meta y mi misión también en esta área, claro. Entonces llevo 20 y pico de años con programas de radio, he pasado por todas las radios, y he generado pues eso, por eso la gente me conoce más como la sexóloga en ese sentido. Y sí, ha sido como un reto grande el entrar en una comunidad. Sin embargo, creo que ha sido una comunidad muy linda que me ha recibido con tanto amor, con tanto cariño y con respeto también, porque mira, por ahí 2 o 3 impases como de alguien que dice cosas inapropiadas, pero de resto no. Entonces, creo que la gente estaba como lista para eso. Tienen ganas de aprender. Y Claudia, cuando empezaste, porque hasta hoy en día es que se habla de la salud sexual. Oh. Dice, Ya. dice que el tuyo dejó de record porque entró una llamada, creo. Pero sigamos, creo que Sí, sí. sigamos. Clau, ¿cómo recibían el tema que era salud sexual? Ahí está. Sí, tranquila. Tal vez cuando entra una llamada, ¿verdad? Pero esto lo vamos a Sí, editar, sí, entonces tranquila que esto lo sacamos. Y ya vamos para volumen 3, ya vamos para el final, entonces tranquila. ¿Todavía me ves? sí, yo te veo. Ok, entonces voy a volver a hacerte la pregunta. Claudia, y cuando tú empezaste con esto, otra vez a ser pionera con la salud sexual, ¿qué se hablaba de la salud sexual? Porque hoy en día se habla de mental health, de la salud mental, emocional, espiritual, pero no se hablaba de la salud sexual.
Mira, yo creo que se hablaba en términos profesionales, ¿me entiendes? En términos del argot profesional hablábamos de salud sexual y reproductiva, por supuesto, en términos médicos, en términos de psicología, pero para la gente en general, no, era un término nuevo, todavía sigue siendo un término que toca muchas veces explicar por Siendo qué tenemos nuevo. una salud Sí, sexual. O sea, sí, por qué parte de la sexualidad también, y cómo la sexualidad se enferma, y cómo si no la cuidamos también tienes problemas sí, a nivel no solo de intimidad, sino de tu cuerpo, de cómo sientes tú también la vida, del placer. Entonces, fíjate que es bien importante cómo y para mí, te digo, claro, que ha sido es cómo hemos ido uniendo temas, ¿no? De cosas. Porque como te hablaba, en mis años 20, por decirlos así, toda la parte de cáncer de seno y del cuerpo, eso es salud sexual. Pero no se hablaba desde esos términos, ¿verdad? Como la gente, cuando hablábamos de VIH, la gente solo piensa que sexualidad es sexo y lo genitalizan. Entonces, obviamente, una sexualidad genitalizada, pues obviamente queda dentro del tabú y el miedo, ¿no? Pues cómo vamos a hablar. O cuando tú hablabas de que hay que enseñarle a los niños desde pequeños sexualidad y educarlos sexualmente, pero ¿cómo se le ocurre a esta loca decir eso? ¿Cómo le vamos a enseñar a los niños a tener relaciones sexuales? No, 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 es que eso no es solamente sexualidad. no. Entonces, fíjate que ese es como el hilo conductor de las cosas. Entonces, salud sexual aún hoy hay que hablarlo desde esos términos de tener salud sexual y reproductiva, de que cuando tú, una mujer o una pareja que no pueden tener hijos, estamos hablando también de una parte de salud sexual. Entonces, fíjate que las enfermedades de transmisión sexual, entonces, muchos términos que definitivamente todavía siguen siendo tabú y que desde ahí es donde yo he partido para educar, para hacer los talleres, las conferencias, los programas de radio que siguen teniendo el mismo formato, Claudia, preguntas de la gente. Y hasta el sol de hoy, la gente sigue preguntando. Qué espacio el que das. Qué espacio, es que me estás llenando. Y quiero enfatizar para nuestra audiencia que parte de la salud sexual, mental, emocional, física, espiritual, es que también tenemos heridas sexuales, como el abuso al niño, porque eso existe, y a la niña, a la mujer, como dijiste tú, y quiero también, voy a poner links, tus links para gente que necesite recursos, si eso les ha pasado a ellos, ¿verdad? Que son temas que hoy en día sí se pueden hablar y se pueden sanar. Quizá no del todo o no completamente sin haber tenido la herida, Claro. pero existe. Clau, empecemos tu volumen 3 o terminemos con tu volumen 3 porque lo que me está fascinando de todo lo que estás hablando es cómo tú has balanceado el yin y yang, no sé cómo se dice en español, Igual, el yin and yang. el yin and yang, o sea, que creciste en un ambiente católico, latino, conservador, pero has salido como una mujer futurista, pionera, adelantada. Eh, Esto lo voy a editar por si parece mala palabra, pero en Colombia decimos berraca. Ay, no, no lo edites, que queda divina. Sí, porque qué berraquera, qué berraquera. También, ¿cómo has balanceado el yin yang de estas muertes y estos renacimientos, verdad? Que eres alguien que combina todo esto, y lo ha balanceado de una manera muy linda y muy sana, me parece a mí. Entremos a tu volumen 3, que es tu vida escogida, tu vida, donde has sido la arquitecta de tu vida, Clau. Mira, yo creo que a pesar de que uno diría, bueno, he sido arquitecta de mi vida siempre, no es cierto, no es cierto. Yo creo Ujú. que, que escoger mi vida y la arquitecta de mi vida ha sido en este país.
Em, Ni siquiera puedo decir que desde el comienzo, porque bueno, obviamente llego, tengo ciertas circunstancias, empiezo sí a darme cuenta que soy inmigrante. Siempre lo he dicho, Claudia, que a mí la universidad me enseñó a ser la doctora, pero este país me ha enseñado a ser Claudia, Oh, Claudia Campos y Claudia Campos sin filtro. Aquí aprendí mis inseguridades, mis miedos, mis dolores, mis apegos. Aquí me aprendí realmente quién soy, quién era. O sea, cuando tú empiezas a transitar cosas y no solamente por la inmigración, sino por el trabajo, por el idioma, por sentirme esto, por la relación de pareja que también tuvo altibajos y momentos difíciles, eh, ahí aprendí, ahí fue donde dije cómo quiero vivir mi vida y voy a empezar a construirla. Es más, sigue en construcción. sí, construcción. Creo que nunca voy a acabar de construir. Cuando ya pienso que termino, que digo, ay, bueno, aquí termino este edificio. Ya me No, gradué, ya me dieron de alta. es más, la Torre Eiffel o el obelisco se va a quedar cortitico porque estoy lleno de pisos. Mm, Aquí en esos momentos es donde yo empiezo a construir la vida personal, porque la profesional se fue dando de una manera maravillosa, claro, y la profesional la puedo visualizar, la puedo construir, la puedo conectar con cada etapa de mi vida. Embarazo juvenil, violencia doméstica, una mujer divorciada con todas las ausencias, una nueva relación, los dolores, el, Amar de vacíos. la menopausia. Sí. Cuando entré a la menopausia fue divino porque yo vivía llena de abanicos de colores, pues porque le decía a las mujeres, mi amor, con dignidad se asume todo esto, entonces era abaníqueme en todas las conferencias y trabajé mucho el tema y trabajo mucho el tema de menopausia, de cuerpo. Que Entonces, también es salud sexual, ¿o no, Claudia? claro, la Es menopausia salud es salud sexual. sexual. Todo eso tiene que ver con nuestra salud sexual. Cuando una mujer me llega diciendo que tiene relaciones dolorosas, eso es salud sexual. Cuando una mujer dice, pues no tengo deseo sexual, o cuando un hombre tiene una disfunción eréctil, los hombres también tienen salud sexual. Me meto mucho también y mira cómo es la vida, cómo te va cerrando círculos, Clau, en ese sentido, y es cuando trabajo en el hospital militar con cáncer y con mujeres con cáncer de seno. Yo aquí pertenezco a la Junta Directiva de Nueva Vida, que es una organización que trabaja con mujeres con cáncer de seno latinas. Y me encanta poder trabajar. Y fue la primera, tal vez, consultoría que yo hice en este país. Entonces, ¿por qué? Porque creo profundamente, y eso es salud sexual. Las mujeres no nos hacemos exámenes de detección, muchas mujeres, ¿por qué? Porque no, ¿cómo me va a tocar los senos? O sea, no nos conocemos. Entonces, indiscutiblemente, cuando tú tienes una desconexión con el cuerpo, pues no puedes tener una conexión con el placer. Y no estoy hablando solo del placer sexual, sino el placer de vida, De el vida. eros. Exacto, Eros. Entonces, en ese sentido, esa parte es fascinante para mí y la puedo construir con los ojos cerrados si quieres. Pero construir la parte personal de Claudia Campos, vaya que necesité cursos de arquitectura grandes para construirla. De hecho, y siempre lo he dicho, Clau, y lo voy a hacer siempre público, tú fuiste una de esas maestras que me ayudó a construir la Claudia Campos que soy hoy. A través de conocerte, de tu terapia, de ese ángel que me apareció en un momento de mi vida doloroso, que me llevaste a empezar a trabajar en mí. Y sigo trabajando en mí, claro, y todavía a veces me salen los miedos, las inseguridades, y otra vez agarre esto, Dios mío. Entonces esa es la vida. Y entender que hacia afuera, fíjate lo fácil que puedo moverme, pero hacia adentro fue doloroso, fue impactante encontrar cosas de una Claudia que
que wow, no me imaginé. Y sin embargo, eso es lo que ha hecho que hoy pueda, no sé, Clau, como vivir como con una Sin gratificación, filtro, Claudia. tan Sin sin filtro. filtros. Y mira, soy la que soy. De verdad que sí. Mira, una de las frases que digo yo en mi terapia, y gracias, Claudia, porque imagínate lo conectada que me siento contigo como mujer, como profesional, como compañera de vida, como viajeras de vida. Una frase que uso es get a PhD on you. Que dices tú, tengo un doctorado de psicóloga, de sexóloga, pero aquí llegaste a sacar tu doctorado en ti y parte de lo que nos hace más completas y que sigue, esto sigue, es de sacarnos el doctorado en nosotras mismas y de promover ese concepto. Más te conoces sexualmente, físicamente, emocional, mental y espiritualmente, más tienes acceso a una vida completa con muertes y renacimientos, em, a heaven on earth, Yeah, a la vivir verdad. ese cielo aquí en la tierra. ¿Y qué ejemplo? Te agradezco tanto que seas em, competente y vulnerable, porque así inspiramos que no importa de dónde vengas, de cuál fue tu pasado, porque todos venimos con heridas, Todos, todos, todos. todos. Es parte de la historia humana, pero que podemos seguir adelante y salir adelante. No importa lo que nos haya ocurrido, aquí hay herramientas, hay personas como tú. Parte de este podcast es ponerle una luz a las personas que están impactando y por qué te aman tanto. Tan lindo. Claudita, estamos al final de nuestro Ay, programa. qué pesarte. Te Qué espacio agradezco. más rico. Bueno, me hiciste. Es la última vez, yo sé que nos van a pedir más, nos van a pedir más. Claudita, ¿puedes decir un poquito de lo que quieres que la gente sepa de lo que estás haciendo? ¿A qué quieres invitar? ¿Que puedes hablar un poquito de dónde, a que te vean por Sin Filtro? Habla un poquito de eso, invita. Mira, bueno, la verdad bueno, los invito uno pues a que visiten en mis redes, que ahí se van a enterar de todos los eventos que hacemos. En ese sentido me encuentran como doctora Claudia Campos o en mi página, claudialcampos.com. Reivindiqué la L de Liliana en el espacio del web porque dije, bueno, eso es parte también de mi historia, ser Lili. Eh, y, y mire, ¿qué es Latinas USA? Básicamente es un espacio de mujeres eh, donde por un momento, mira, por un momento me peleé con la palabra empoderamiento porque ahora todo el mundo empodera mujeres, ¿no? Y yo decía, pero no quiero el falso empoderamiento, no es el empoderamiento de, porque si yo pude, tú puedes. No, no. Si yo pude trabajarlo, tú debes trabajarlo también en ti. O sea, porque no es solamente el que sea una receta de cocina a la vida o más hoy en día que en las redes estamos viendo tanta cosa, Clau. Entonces a las mujeres les digo que Latinas USA es un espacio de crecimiento personal, emocional, pero también de autonomía, o sea, porque básicamente muchas de las cosas que para mí son importantes también es que las mujeres puedan tener una autonomía financiera, que puedan también sentir o educativa, de que no importa la edad, puedes salir adelante, estudiar, buscar los recursos apropiados también, las personas apropiadas en tu vida. Entonces, básicamente Latina USA, pues es eso, tenemos un grupo de mujeres maravilloso que es el Círculo de Mujeres Latinas que nos reunimos todos los primeros sábados de cada mes con diferentes temas, talleres, festejamos, lloramos, reímos, ¿Eso es pero virtual, Claudia? ¿Virtual o en persona? es en persona, pero también estoy haciendo algunos virtual. Ujú. Para las mujeres que no pueden llegar, también estamos haciendo.
Tengo una consultoría con The Family Place, que es otra organización aquí en el área, que también estamos haciendo grupos virtuales y en eso sí puede participar las mujeres también, y lo hacemos cada 15 días, los martes, cada 15 días también, y esos son online. Bueno, obviamente, pues tengo la consulta privada más dedicada también a toda la parte de adultos, de mujeres y terapia de pareja. Pero creo que lo que más es eso, ¿no? Son los talleres, las conferencias. Me encanta trabajar en grupos. Creo que la conexión que se da en grupo, pues es importante. Y bueno, ya sabrán también de la convención que hacemos anualmente. El año entrante será en abril o mayo, que es la convención más grande de mujeres latinas aquí en el área. La última vez llegaron 600 mujeres. Y yo decía, wow, esto no puede ser más maravilloso que esta energía femenina en un solo salón. Entonces, realmente, mira, y bueno, los programas de radio, ¿no? Que también los pueden escuchar a través pueden bajar la aplicación. Pero más que todo, el mensaje, Clau, es, miren, hay que buscar esa ayuda, hay que trabajar en nosotras mismas siempre. Y aunque suene muy terrible decir, no, pero toda la vida voy a seguir. Claro, porque la vida no para, la vida está en movimiento. Tú estás viva porque estás en movimiento. Una persona que no está en movimiento, que todo es plano, créeme que tampoco es una persona que esté viviendo desde la felicidad, el placer. Y yo creo que eso es lo importante, Clau, Y entender evolucionamos, que así evolucionamos evolucionamos, como mujeres, que como la humanos. vida cambia, que el amor cambia, que también hay que desmitificar el amor. No es este amor romántico de que vas a sentir mariposas toda la vida. Pues no, las mariposas vuelan rápido, como a los 18 meses, los años salen volando. Ay, Pero, pero en ese sentido es transformación, es seguirnos transformando, y las transformaciones como las de las mariposas duelen. Salir de la oruga duele, salir de ese caparazón duele, pero eso es lo que permite que tus alas sean tan fuertes como para volar. mm, Entonces, en ese sentido es eso, es permítanse, dense permiso de entrar en el interior de cada uno. ¿Que nos da miedo? Sí. ¿Que a veces es doloroso? Sí. Pero eso es lo que hace que tu vida sea diferente. y esplendorosa. Y quiero agregar que duele, es difícil, pero no los tenemos que hacer solos. Y por eso tus grupos son tan importantes, porque van a haber mujeres que han pasado por lo mismo, que han pasado por peor, que han pasado por mejor, que han salido. Hay una universalidad y no tenemos que hacerlo solas. La segunda cosa que quiero decir como alguien que ha asistido a tus conferencias es que das muchos recursos. Entonces, no es solo que hablan, audiencia, no es solo que presentan y hablan. Llega gente a hablar de cómo votar como latino acá, de cómo ir a votar por lo que uno quiere. Representantes que enseñan a cómo invertir, a cómo ahorrar. Entonces, tú das muchos recursos concretos en tus conferencias, Claudia. No solo es de hablar de autoestima, porque existe, pero das muchos recursos concretos. Entonces, para los que están aquí, por favor, voy a poner los enlaces, voy a poner a dónde encontrar a Claudia con las organizaciones con las cuales ella está conectada. Y Claudita, qué gusto, qué Tú no admiración. sabes, mira, el gusto ha sido para mí, Clau. Tú sabes lo que ha significado en mi vida. Yo creo que fue el comienzo de una transformación, el estar contigo en terapia, el estar transformándome en la vida, y más que transformándola, fue responsabilizándome por ella. No dejando que los demás decidan cómo querían construir mi vida, sino yo cómo la quiero construir y cómo la decido construir, Tal ¿verdad? cual, sí. Entonces yo creo que para mí es un placer. Este espacio me parece súper lindo. Y mira que pensaba, y no me voy a ir sin decírtelo, esa pregunta de cómo tener el cielo aquí en la tierra, Sí, de cómo construir el cielo en la tierra. Y yo pensaba, ve qué interesante, nunca me había puesto a pensar el cielo en la tierra, ¿no? Y puede contestar uno,
miles de cosas. Desde para mí el cielo es estar con mi familia, puede ser momentos de paz, de felicidad, pero yo creo que realmente el cielo a la tierra es posible si logramos construirlo desde nuestro interior, mediante un trabajo espiritual genuino, mediante un trabajo donde yo realmente sea yo, auténtica, donde podamos construir desde el interior, sí, todas esas cosas que quieres y equilibrarlo, ser congruentes entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Para mí ese es el cielo, poder tener autenticidad, congruencia y tener espacios donde hables sin filtro. La CC, Claudias de Las heces. Colombia. Y Qué bueno, divino, estoy totalmente de acuerdo. Y Claudita, la manera que yo acabo este podcast, porque es un ambiente holístico, es que vamos a respirar profundamente qué juntos, rico. que es la oración universal de nuestra humanidad. Entonces, si tomamos y que nos se unan todos con nosotras de tomar 3 respiraciones profundas juntas, empezando ahorita. Exhalamos. Otra respiración profunda para que depositemos todo lo que escuchamos hoy. Y por último, para unirnos, exhalamos. Muchas gracias, Claudia Campos. A ti. Que Dios te bendiga.